Mi padre le dio la empresa familiar al prometido de mi hermana, después de yo haber trabajado toda mi vida en ella. Ahora la empresa se está cayendo a pedazos y me piden que los ayude. Desde que tengo memoria, la empresa familiar fue mi vida. Mis días empezaban antes del amanecer y terminaban cuando el sol ya había desaparecido. Mientras mis amigos soñaban con vacaciones y fiestas, yo aprendía a negociar con proveedores, revisar inventarios y coordinar al personal. Cada decisión que tomaba estaba pensada para mantener la empresa a flote y hacerla crecer. No fue un sacrificio, fue mi pasión. Cada centavo, cada contrato, cada cliente satisfecho llevaba mi sello. Mi padre siempre decía que quería ver cómo yo me convertía en el heredero natural del negocio, que la dedicación no se puede heredar, se debe demostrar. Y yo lo hice, con creces. Durante años, dirigí proyectos clave, salvé contratos que estaban a punto de perderse y conseguí clientes importantes. Creí que todo ese esfuerzo tendría un reconocimiento lógico, que, cuando llegara el momento, sería yo quien tomara las riendas de la empresa. Hasta que apareció Lucas, el prometido de mi hermana Valeria. Un tipo encantador, con sonrisa perfecta y palabras calculadas, que parecía conocer el negocio mejor que todos nosotros, a pesar de que nunca había trabajado un día en él. Mi padre lo admiró desde el primer momento. Tiene visión, repetía, y yo veía como poco a poco empezaba a cederle decisiones, como si mi experiencia no contara. Un día, durante una reunión familiar que jamás olvidaré, mi padre soltó la bomba. He decidido entregar la dirección general de la empresa a Lucas. Creo que juntos, él y Valeria, podrán llevarla a un nuevo nivel. Me quedé helado. Todo lo que había construido, todo lo que había sacrificado, se lo entregaban a alguien que ni siquiera conocía las entrañas del negocio. Intenté hablar, argumentar, recordarles que yo había salvado la empresa más de una vez, pero mi voz no sirvió de nada. Mi padre, con su autoridad de siempre, me dijo: Jorge, tú seguirás trabajando aquí, pero Lucas tomará las decisiones. Fue como si me arrancaran el alma. Durante semanas me mantuve en silencio, viendo cómo Lucas empezaba a deshacer cada cosa que yo había organizado, cambiaba proveedores confiables por contactos suyos, firmaba contratos sin respaldo, y tomaba decisiones impulsivas que ponían en riesgo los ingresos. Los empleados antiguos murmuraban, algunos renunciaron, y los clientes comenzaron a expresar su descontento. Pero lo peor llegó meses después. La empresa empezó a caer en picada. Pagos atrasados, deudas con proveedores, inventarios perdidos, contratos incumplidos. Mi padre me buscó un día desesperado. Jorge, no sabemos qué hacer. Lucas está destruyendo todo. Necesitamos que lo arregles. Sentí una mezcla de rabia y desdén. ¿Arreglar algo que me arrebataron injustamente? ¿Salvar una empresa que mi propia familia entregó a un incompetente? Pero también sabía que si no intervenía, muchas personas perderían su empleo y su sustento, algo que no podía permitir. Cuando regresé a la oficina, me encontré con un caos absoluto, los clientes más importantes amenazaban con retirarse, los proveedores cortaban líneas de crédito y los empleados me miraban con esperanza y miedo al mismo tiempo. Marta, la jefa de contabilidad, me confesó entre lágrimas: no sabemos a quién escuchar. Lucas hace lo que quiere, cambia todo de la noche a la mañana y nadie puede seguirle el ritmo. Si no haces algo, esto se va a derrumbar en semanas. Los correos de clientes enojados no paraban de llegar. Uno de ellos escribió: no hemos recibido nuestros pedidos, ni respuesta de sus ejecutivos. Esto es inaceptable. Si no solucionan esto, buscaremos proveedores alternativos. Otro cliente mayor, que llevaba años con la empresa, me llamó personalmente. Jorge, sé que tú sabes cómo manejar esto. Lucas no tiene idea de lo que hace. Por favor, haz algo antes de que todo se pierda. Cada palabra, cada correo, era un recordatorio cruel de lo que había pasado, me habían quitado lo que era mío y ahora me pedían que lo salvase. Mientras revisaba los informes, descubrí que Lucas había comprometido fondos que ni siquiera existían y había firmado contratos que no podrían cumplirse. La deuda crecía por horas y la empresa estaba al borde del colapso financiero. Al mismo tiempo, la familia me presionaba constantemente. Mi padre, abrumado por la culpa y la desesperación, me llamaba cada día. Hijo, no podemos perder esto. Tú eres la única persona que puede salvarlo. Y mi hermana Valeria, tratando de defender a su prometido, me decía con voz temblorosa: Jorge, necesitamos que esto funcione, tú sabes que Lucas no tiene experiencia, pero podemos hacerlo juntos. Mientras tanto, los empleados me miraban con la esperanza de alguien que puede rescatarlos de la ruina. Yo sabía que cualquier decisión que tomara sería criticada por la familia y los demás, y que Lucas probablemente trataría de obstaculizarme en cada paso.
La tensión crecía día a día. La empresa estaba al borde de derrumbarse, y yo era la única persona que podía evitarlo. Cada llamada, cada correo y cada decisión se sentía como caminar sobre un terreno minado. La traición familiar, la incompetencia de Lucas y la presión de mantener a flote todo lo que había construido me colocaban en el centro de un huracán que no parecía tener fin. Y mientras analizaba las cuentas, los contratos y los inventarios, comprendí que este no sería un problema de días ni semanas. Salvar la empresa implicaría enfrentar a mi propia familia, lidiar con un incompetente en el poder y reparar el daño que ellos mismos habían causado. La empresa estaba viva, pero tambaleándose, y nadie, excepto yo, sabía si lograríamos salir adelante o si todo se hundiría en cuestión de meses. Cuando volví a la oficina, el ambiente era irrespirable. Los empleados caminaban de un lado a otro con rostros tensos, algunos murmuraban entre ellos, otros directamente evitaban mirarme. Marta, la jefa de contabilidad, me recibió con un montón de papeles temblando en las manos. Jorge, esto es peor de lo que pensábamos. Lucas comprometió líneas de crédito que ni siquiera existen, y algunos proveedores están amenazando con demandas. Si no hacemos algo ya, nos embargan la maquinaria. Mientras revisaba los números, escuché a mi padre al fondo, hablando con Lucas en voz baja. Podía sentir la mezcla de miedo y orgullo que siempre lo acompañaba. Lucas, con esa sonrisa arrogante, le aseguraba que todo estaba bajo control, mientras claramente no entendía ni la mitad de los problemas que había creado. Mi padre, a su manera, intentaba defenderlo. Jorge, él tiene ideas nuevas, solo necesitamos un poco de paciencia. Tú sabes cómo eras al empezar. La frustración me subió como un torrente. No era solo Lucas, era toda la familia que parecía haberse aliado con él en mi contra. Valeria entró en mi oficina mientras hablaba por teléfono con un cliente que estaba a punto de retirar un contrato millonario. Intentó suavizar la situación, con esa voz que siempre intentaba mediar. Jorge, no tomes esto personal. Lucas no sabe hacerlo mal a propósito. Solo déjalo intentarlo. La miré sin poder ocultar el desprecio. ¿Intentarlo? Dije. Ha estado destruyendo esta empresa por meses y ustedes lo defienden mientras todo el mundo pierde dinero. Mi padre intervino con voz cansada. Hijo, entiendo tu enojo, pero necesitamos calma. Si te vas a involucrar, hazlo para salvar lo que podamos. Ese mismo día comenzaron a llegar correos y llamadas de clientes furiosos. Uno de ellos, que había sido un socio desde que yo tenía 20 años, escribió. Jorge, hemos perdido confianza en la empresa. No entendemos por qué permitieron que un novato tomara decisiones cruciales. Si no solucionan esto inmediatamente, buscaremos alternativas. Otro cliente mayor, del sector industrial, me llamó personalmente. Su voz estaba cargada de frustración y desconfianza. Tú siempre fuiste quien mantenía las cosas en orden. Ahora Lucas está a cargo y todo se está cayendo. Si no intervienes, perderemos todo. Mientras hablaba con él, pude escuchar a Valeria detrás de la puerta, susurrando para que yo le diera tiempo a Lucas. Cada palabra me quemaba. La empresa que yo había construido estaba en manos de alguien que no respetaba ni la historia ni el esfuerzo de nuestra familia, y encima querían que yo arreglara los desastres sin cuestionar su autoridad. En los días siguientes, los conflictos familiares se hicieron más evidentes. Mi madre trataba de mediar, pero no podía ocultar su decepción conmigo. Cada vez que discutíamos sobre decisiones urgentes, su mirada se cruzaba con la de mi padre, que parecía dividido entre proteger a su hijo y apoyar al prometido de Valeria. El salón de reuniones se convirtió en un campo de batalla donde cada palabra estaba cargada de reproches y resentimiento. Un día, mientras revisaba inventarios atrasados, Marta me confesó entre lágrimas algo que me heló la sangre. Jorge, algunos empleados que tú entrenaste desde jóvenes, me han dicho que Lucas los ha amenazado con despedirlos si te siguen escuchando. Están aterrados, pero quieren tu guía. Ellos confían en ti, no en él. La traición familiar se volvía doble, no solo Lucas había destruido la empresa, sino que mi propia hermana y mis padres parecían incapaces de ver la magnitud del desastre. Cada día que pasaba, nuevos contratos se cancelaban, proveedores exigían pagos inmediatos y los rumores sobre la insolvencia de la empresa empezaban a llegar a los medios locales. Para colmo, mi padre comenzó a presionarme de manera directa. Hijo, necesitamos que soluciones esto antes de que sea demasiado tarde. Lucas confía en ti, y Valeria también. Si tú no actúas, todo lo que construimos, se irá. Era irónico y doloroso al mismo tiempo. Me habían quitado la autoridad, dejado que el negocio se desmoronara, y ahora me rogaban que lo arreglara, con una mezcla de culpa y dependencia.
Sentía la tensión subir en cada conversación, en cada correo, en cada mirada de los empleados, que aún confiaban en mí pero tenían miedo de tomar partido y perder su trabajo. Los problemas no solo eran internos. Un cliente internacional envió una carta formal amenazando con demandas si no se cumplían los contratos ya comprometidos. Otro proveedor, harto de retrasos, envió un aviso legal advirtiendo que cortarían el suministro si no se pagaba de inmediato. Cada día se sentía como caminar sobre un precipicio. Y mientras todo esto sucedía, Lucas seguía confiado, hablando de planes de expansión y proyectos futuristas que no tenían ni la menor base financiera ni operativa. Valeria lo defendía a capa y espada, mi padre miraba con desesperación y culpa, y yo estaba atrapado en medio, el único capaz de evitar que la empresa colapsara, aunque nadie reconociera mi esfuerzo previo. En ese punto, comprendí que esta crisis no se resolvería sola ni rápido. La traición familiar, la incompetencia de Lucas y la presión constante de mantener a flote lo que había construido durante décadas me colocaban en una situación imposible. Cada decisión que tomara podía salvar o hundirlo todo, mientras los mismos que habían permitido el desastre me exigían soluciones inmediatas. Los días siguientes se volvieron un caos total. Cada mañana llegaba a la oficina y encontraba nuevos problemas esperando en la mesa, facturas impagas, pedidos cancelados, contratos incumplidos. Lucas parecía no notar nada, hablaba de expansión internacional y de nuevos mercados mientras los empleados corrían de un lado a otro intentando contener incendios que él mismo había provocado. Valeria, por su parte, lo defendía con uñas y dientes, y cualquier crítica hacia su prometido la convertía en un argumento más para confrontarme. Mi padre comenzó a mostrarse errático. Se pasaba horas en su despacho mirando informes y luego salía sin decir palabra. A veces me llamaba a su oficina, me pedía consejo y luego desaparecía por horas sin tomar ninguna decisión. Esa mezcla de culpa, miedo y orgullo estaba destruyendo su capacidad de actuar, y yo estaba obligado a sostener la empresa sobre mis hombros, mientras ellos discutían entre sí. Uno de los momentos más críticos llegó cuando un proveedor histórico envió una carta formal, amenazando con cortar el suministro si no se pagaban facturas atrasadas que Lucas había comprometido sin fondos. Marta me mostró los documentos y me explicó que la cuenta bancaria estaba casi vacía y que los préstamos recientes habían sido mal administrados. Algunos empleados veteranos se acercaron a mí en privado. Jorge, necesitamos que tomes el control. No confiamos en él. Estamos contigo. Esa lealtad silenciosa era lo único que me mantenía en pie. Aún así, cada decisión que tomaba se sentía como caminar sobre hielo delgado. Si Lucas descubría que estaba reorganizando contratos, cambiaría las condiciones y arruinaría lo que lograra arreglar. Valeria insistía en que solo necesitábamos paciencia y cada reunión familiar se convertía en un campo de tensión donde los reproches, los gritos y las lágrimas se mezclaban con supuestas justificaciones de Lucas. Los clientes más antiguos comenzaron a enviar quejas formales. Uno de ellos escribió: "Estamos decepcionados. Han incumplido entregas consecutivas y el contacto que nos prometieron no responde. Esperamos explicaciones inmediatas o rescindiremos el contrato". Otro cliente internacional me llamó por teléfono, claramente furioso. "Jorge, necesitamos una solución ya. Lucas está destruyendo la relación comercial que teníamos con ustedes desde hace años. Si no actúan, buscaremos proveedores alternativos". Cada llamada era un recordatorio cruel de lo que había sucedido, me habían arrebatado la empresa, y ahora me exigían que la salvara de las manos de quienes la estaban hundiendo. Mientras intentaba organizar los pagos y renegociar contratos, los problemas internos seguían creciendo. Algunos empleados se sentían atrapados entre mi autoridad y la de Lucas, y varios comenzaron a mostrar signos de estrés extremo. En medio de todo esto, un correo inesperado llegó a la bandeja principal de la empresa. Era de un cliente que hacía años había confiado en nosotros. "Jorge, sé que tú eres la única persona que mantiene esta empresa viva. Lucas ha demostrado no tener ni idea de lo que hace y estamos considerando cerrar nuestras cuentas. Por favor, haz algo antes de que sea demasiado tarde". Ese mensaje me golpeó con fuerza. No solo era la confirmación de que Lucas estaba destruyendo lo que construí, sino también un grito desesperado de aquellos que todavía confiaban en mí. Cada día me encontraba enfrentando decisiones imposibles, pagar deudas que no había generado, salvar contratos que habían sido comprometidos sin respaldo y contener un equipo que empezaba a perder la fe. En medio de la presión, mi padre apareció una tarde en la oficina con el rostro demacrado. Me dijo en voz baja: "Hijo, no sabemos qué hacer. Lucas, no podemos controlarlo. Necesitamos que lo arregles tú". Mi corazón se llenó de una mezcla de ira y tristeza. Me pedían que solucionara un desastre que ellos mismos habían creado.
Cada reunión familiar se había convertido en una escena de tensión constante, reproches entre Valeria y yo, discusiones silenciosas con mi padre, y Lucas, completamente ajeno a la magnitud del caos, insistiendo en que todo estaba bajo control. Mientras miraba los informes, los correos de clientes y las cuentas bancarias vacías, comprendí que esta crisis no tendría un final fácil. La empresa estaba viva, pero tambaleante, y cada decisión que tomara podría ser la diferencia entre salvarla o hundirla para siempre. El aire en la oficina estaba cargado de desesperación, los empleados susurraban entre ellos, los proveedores presionaban y los clientes amenazaban con irse. Mientras tanto, Valeria insistía en defender a Lucas y mi padre, aunque consciente de la gravedad de la situación, parecía paralizado por culpa y miedo. Todo apuntaba a que, si yo no intervenía con firmeza, la empresa se desmoronaría en cuestión de semanas. Y en medio de ese caos absoluto, me di cuenta de que sería yo quien cargaría con la responsabilidad de rescatar algo que me fue arrebatado injustamente, enfrentando a mi propia familia, a un prometido incompetente y a un equipo que necesitaba desesperadamente liderazgo. La tensión no disminuía, y cada día se sentía como un reloj contando hacia un colapso inevitable. Cada día que pasaba traía un nuevo desafío. Las deudas se acumulaban y los bancos comenzaron a enviar avisos más agresivos, algunos amenazando con iniciar procedimientos legales si no se regularizaban los pagos de inmediato. Lucas seguía insistiendo en proyectos de expansión que no tenían respaldo financiero y Valeria lo defendía como si estuviera en una cruzada personal. Mi padre apenas hablaba, cada vez más hundido en la culpa y la impotencia, mientras yo me veía obligado a tomar decisiones que ellos no podían ni querían asumir. Un martes por la mañana, mientras revisaba los informes de inventario, Marta me abordó con un semblante pálido y agotado. Jorge, algunos empleados han hablado de renunciar. Dicen que no soportan más la presión de Lucas y que sienten que la empresa no tiene futuro. La noticia me golpeó con fuerza. No podía perder a los trabajadores que habían estado conmigo desde el principio, que conocían la historia de la empresa y habían confiado en mí. Llamé a varios de ellos a mi despacho y los escuché, con la rabia y la frustración acumuladas. Jorge, confiamos en ti. Pero si esto sigue así, no tendremos otra opción. En paralelo, los clientes continuaban enviando correos y llamadas desesperadas. Uno de ellos escribió: no hemos recibido nuestros pedidos a tiempo, y Lucas nos da excusas que no tienen sentido. Estamos considerando romper contratos si la situación no mejora. Otro proveedor envió un mensaje formal. Si no se regularizan los pagos, dejaremos de suministrar materiales. Esta situación es insostenible. La presión crecía en todos los frentes. Intenté reorganizar las cuentas, renegociar pagos y reasignar responsabilidades dentro de la empresa, pero cada medida se encontraba con obstáculos creados por Lucas, que no entendía ni respetaba los procesos que habían mantenido a la empresa funcionando durante años. Las tensiones familiares también aumentaron. Mi padre comenzó a tener discusiones silenciosas con Lucas, miradas llenas de frustración y reproche que nadie podía mediar. Valeria intentaba calmar a ambos, pero sus palabras solo servían para encender más la tensión, especialmente cuando trataba de justificar los errores de su prometido. Un viernes, recibí una llamada urgente de uno de los clientes más importantes. Jorge, si no solucionan esto hoy, perderemos la confianza de toda nuestra red. Lucas no tiene idea de lo que está haciendo y estamos considerando buscar alternativas inmediatamente. Mientras colgaba, escuché a Valeria llamarme desde el pasillo. Jorge, necesitamos tu ayuda. Papá está desesperado. Lucas no puede con esto. Sentí como la rabia se mezclaba con la responsabilidad. Me pedían intervenir, arreglar el desastre que ellos mismos habían creado, y yo era el único que podía salvar la empresa de hundirse por completo. Cada decisión que tomara se sentía como un campo minado, un paso en falso y todo se derrumbaría. Esa noche, revisando los números nuevamente, me percaté de que Lucas había comprometido recursos que ni siquiera existían y que algunas cuentas estaban bajo riesgo de embargo inmediato. La presión era insoportable, y la sensación de traición familiar, combinada con la incompetencia del prometido de mi hermana, hacía que cada minuto se sintiera como una carrera contra el colapso. Mientras miraba el correo lleno de advertencias de clientes y proveedores, entendí que la empresa estaba al borde de un punto de no retorno. Mis padres y mi hermana me suplicaban ayuda, pero yo también sabía que cada intervención sería una lucha contra la familia, contra Lucas y contra el tiempo mismo. La empresa estaba viva, pero cada segundo que pasaba la acercaba más al abismo. Y así, atrapado entre la traición, la incompetencia y la urgencia de salvar lo que una vez fue mío, comprendí que no había margen de error y que cada decisión podía definir si la empresa sobreviviría o se desplomaría para siempre. El caos apenas comenzaba. Esa misma tarde, la tensión dentro de la oficina alcanzó un nuevo nivel.
Lucas estaba en la sala de juntas, desplegando planos de un proyecto que no tenía respaldo financiero alguno, con la sonrisa confiada que siempre me provocaba un nudo en el estómago. Valeria estaba a su lado, defendiendo cada propuesta como si mi voz no existiera. No pude contenerme más. Esto no tiene sentido. Exploté. Estás comprometiendo recursos que ni siquiera tenemos. Estás poniendo en riesgo todo lo que construimos durante años. Lucas me miró con condescendencia, como si hablara un idioma que yo no entendiera. Jorge, no entiendes la visión. Hay que pensar en grande, expandirse, innovar. Visión sin control es ruina. Grité. Estás destruyendo la empresa que yo levanté con mis propias manos. Valeria intervino, con lágrimas en los ojos pero con un tono firme. Jorge, no seas tan duro. Lucas solo quiere ayudar. Sentí como mi garganta se cerraba. La rabia, la frustración y la impotencia me golpeaban como un martillo. Miré a mi padre, esperando algún tipo de apoyo, y lo vi acobardado, con la cabeza baja, como si temiera que cualquier palabra de mi parte empeorara la situación. Esa escena me dolió más que cualquier discusión. Me levanté de la silla y respiré hondo, intentando calmarme. No era solo frustración profesional, era una herida personal, años de sacrificio, noches sin dormir, decisiones difíciles, y ahora ellos defendían a un hombre que no sabía ni dónde estaba parado. Esa noche, mientras revisaba nuevamente los balances y contratos atrasados, me sentí completamente solo. Cada correo de clientes desesperados era una daga, cada mensaje de proveedores amenazando con cortar suministros un recordatorio cruel de que la empresa estaba al borde del colapso. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y desilusión que me dejó sin fuerzas. Al día siguiente, la situación empeoró. Lucas decidió despedir a un empleado veterano porque no estaba alineado con su visión. El hombre, que había trabajado conmigo desde que era un adolescente, salió de la oficina con lágrimas en los ojos, y el resto del equipo me miró con miedo. Me acerqué a ellos y sentí su desesperación como un peso sobre mis hombros. Mi padre llamó a Lucas a su despacho para intentar mediar, pero lo que salió de allí fue otra discusión silenciosa y cargada de reproches. Valeria, tratando de interceder, terminó gritándome. Jorge, no seas tan rígido. Él tiene ideas nuevas. Ideas nuevas no significan destruir todo. Respondí, con la voz temblando. Estoy viendo cómo todo lo que construimos se desmorona frente a mis ojos y ustedes lo justifican. En medio de ese caos, Marta me entregó un informe con todas las cuentas en rojo y deudas inmediatas por pagar. Mi corazón latía con fuerza, el pecho me dolía y las manos me temblaban al leer la magnitud del desastre. Sentí una mezcla de desesperación y rabia que me hizo gritar en voz baja dentro de mi oficina, solo, mientras afuera la familia discutía y Lucas seguía ignorando la gravedad del asunto. Pasaron los días y cada reunión se volvió una lucha. Los empleados empezaban a dividirse, algunos apoyaban mi autoridad silenciosa, otros temían tomar partido y perdían motivación. Cada decisión que tomaba para corregir los errores de Lucas era cuestionada por Valeria, criticada por mi padre y puesta en duda por los demás. El resentimiento crecía en mi pecho, un fuego que no podía apagar. Durante una de las discusiones más intensas, Valeria me dijo con lágrimas y rabia. Siempre creímos que sabías todo, Jorge. Que eras perfecto. Pero Lucas tiene ideas y tú solo criticas. La impotencia me atravesó. No era cuestión de perfección, era cuestión de supervivencia. Todo lo que había construido estaba en juego, y mi propia familia parecía no entenderlo. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de tristeza, traición y furia, mientras miraba a Valeria, a Lucas y a mi padre, todos atrapados en su ego y su orgullo. La empresa seguía tambaleándose, los clientes y proveedores presionaban, los empleados estaban agotados, y yo estaba atrapado entre la responsabilidad de salvar lo que era mío y la traición constante de aquellos que deberían haberlo protegido conmigo. Cada hora, cada correo y cada reunión eran un recordatorio de que no había margen para errores, y que la fricción familiar no hacía más que aumentar la presión. Y en medio de todo eso, mientras respiraba hondo y miraba los informes, supe que cada decisión que tomara podía ser la diferencia entre sobrevivir o hundirse para siempre, mientras mis propios familiares, cegados por el orgullo y la lealtad mal dirigida, seguían alimentando el caos. La tensión en la oficina llegó a un punto crítico una mañana cuando Lucas decidió implementar un cambio drástico sin consultar a nadie. Planeaba despedir a medio departamento de logística, argumentando que la estructura era obsoleta y que sus métodos modernos serían más eficientes. Cuando me enteré, sentí una mezcla de furia y desolación. Cada empleado despedido era alguien que había trabajado conmigo durante años, alguien que había confiado en mí. Me dirigí a la sala de reuniones, con los informes en la mano y el rostro duro.
Lucas intentó interponerse, pero esta vez no hubo condescendencia ni sonrisas. Basta. Grité. Esto no es tu juego, Lucas. Esto es una empresa real, con personas reales que dependen de ella. Cada decisión que tomes sin conocimiento está destruyendo todo lo que construimos. Valeria se paró a su lado, indignada. Jorge, estás exagerando. Solo quiero que todos aprendan nuevas formas de trabajar. No es cuestión de métodos, Valeria. Respondí. Es cuestión de sobrevivir. Cada error tuyo y de Lucas me está obligando a salvar los desastres que provocan y estoy cansado de hacerlo mientras justifican lo injustificable. Mi padre intervino, con voz temblorosa. Hijo, quizá deberíamos escuchar a Lucas. Fue como si una chispa encendiera la furia que llevaba acumulando meses. Papá, no. Dije con firmeza. Escucharle es lo que nos ha traído hasta aquí. Si no tomamos medidas ahora, todo se derrumbará. Durante esa discusión, algo cambió en el ambiente de la sala. Los empleados comenzaron a mirarme con determinación, algunos se pararon detrás de mí, silenciosos pero mostrando su apoyo. Lucas se tensó, Valeria se quedó muda, y mi padre bajó la cabeza, comprendiendo finalmente la magnitud del error que había cometido al ceder el control. Tomé la decisión más difícil, asumir la dirección de facto de la empresa y anular todos los cambios impulsivos de Lucas. Implementé un plan inmediato para estabilizar cuentas, renegociar contratos con clientes y proveedores y reorganizar los departamentos críticos. Fue un proceso agotador, lleno de enfrentamientos y tensión constante, pero poco a poco se empezaron a ver los resultados. Lucas y Valeria reaccionaron con rabia y resentimiento, pero no pudieron hacer mucho ante la evidencia del colapso que ellos mismos habían generado. Mi padre, con lágrimas en los ojos, finalmente se acercó y me dijo: Jorge, lamento haber dudado. Debería haberte escuchado desde el principio. Con paciencia, reconstruimos la confianza con los empleados y los clientes. Algunos tardaron meses en regresar, otros nunca volvieron, pero la empresa comenzó a respirar de nuevo. Lucas decidió retirarse y se marchó de la ciudad, dejando a Valeria enfrentando la realidad de su complicidad y sus errores. La empresa no volvió a ser la misma que antes, pero sobrevivió gracias a mi esfuerzo y al compromiso del equipo que siempre creyó en mí. Aprendí que la lealtad no se mide por la sangre, sino por la responsabilidad y el trabajo duro, y que a veces hay que enfrentar a quienes amas para proteger lo que realmente importa. Finalmente, mirando la oficina desde mi despacho, entendí que había cerrado un ciclo. La traición, la incompetencia y la negligencia habían quedado atrás, y lo que quedó era un proyecto sólido, sostenido por quienes realmente lo valoraban. La empresa estaba a salvo, y aunque las cicatrices de la familia permanecerían, también quedaba la certeza de que ningún ego volvería a ponerla en peligro.